En México hay una realidad que no podemos ignorar. Miles de niñas y niños están en riesgo de ser víctimas de trata, abuso y explotación. En eventos deportivos masivos, ese riesgo aumenta. Por eso la fiesta del fútbol debe vivirse con responsabilidad. Juguemos en equipo contra la trata. Conoce más en fundacionfreedom.mx. En una empresa, pues pensamos en cómo funciona de manera correcta, los resultados que tenemos que lograr, el impacto al que tenemos que llegar, los números, el dinero, etcétera, ¿no? Todo este enfoque que muchas veces se piensa, pero a veces olvidamos algo que es sumamente importante para el bienestar de la empresa, que son las personas que conforman esta empresa. Entonces, justamente el día de hoy vamos a hablar de un tema que se está popularizando mucho, que es las organizaciones brillantes. Y justo para hablar de este tema y enfocarnos un poco en el cuidado de las personas dentro de una organización, pues nos acompaña una experta en este tema, que es Mariana. ¿Cómo estás, Mariana? Qué gusto bien, tenerte nuevamente por acá. En estos lados. Muy bien, gracias. ¿Tú qué tal? Contentísimo de que estés acá y que nos compartas este tema tan importante del que vamos a aprender mucho hoy. Sí, pues justo antes de entrar al aire platicábamos un poquito del tema y cómo es que la misma necesidad social nos está empujando a que como empresas tomemos una postura distinta a la que usualmente hemos tenido, ¿no? En donde creemos que las organizaciones solamente existen para ser productivas, para generar quizá empleos y riqueza. Y entonces esta corriente que tiene ya pocos años existiendo, lo que nos dice es, no solamente existe para eso, ¿no? Sino que existe también para ser un lugar en donde las personas brillen, ¿no? En donde se realicen y en donde encuentren un propósito superior al que solamente ser productivos. Y cómo el estar en un lugar justamente que te impulse a esto, pues te impacta directamente en tu salud mental, ¿no? Uh-huh. Yo creo que hay veces que tenemos solamente el concepto que como empresas no nos corresponde hacer algo de manera activa en la salud mental de nuestros colaboradores, pero pues la realidad es que es el espacio en donde más tiempo ocupan. Entonces, claro, pues es tu segundo o a veces tu primera casa. Sí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo desde las empresas para que las personas se vuelvan mejores, tengan un propósito incluso hasta de vida en ocasiones y que esto pues impacte en la sociedad, ¿no? Cuando la persona sale de nuestro lugar de trabajo, ¿qué es lo que le va a provocar? A lo mejor estar con burnout, ¿no? Y cansado y agotado. ¿Y qué le va a pasar a una persona que se siente realizada, que se siente feliz, que sabe que está sumando un propósito importante? Y cómo esto lo va a llevar a comunicar a las familias, a los amigos, a otros espacios. Y eso nos ayuda como a tener una sociedad como más nutrida.
Claro. Y pues bueno, justamente antes de entrar como a detalle en este tema tan importante, pues me gustaría presentar quién nos acompaña, quién nos va a explicar este tema importante hoy. Pues bueno, nos acompaña la psicóloga Mariana Piña Estrella, ella es licenciada en psicología y actualmente ya casi por concluir su maestría en terapia familiar sistémica relacional. Cuenta con más de 17 años de experiencia acompañando grupos y personas en procesos de desarrollo personal y profesional. Ha completado su formación con diplomados en tanatología, cultura de la discapacidad, violencia intrafamiliar y finanzas. Durante los últimos años ha liderado áreas de desarrollo humano y organizacional, además de desempeñarse como consultora de recursos humanos y capacitación empresarial. Está certificada internacionalmente por el Lean Six Sigma Institute y se distingue por su pasión por la formación, el desarrollo de talento y la innovación en la construcción en entornos laborales saludables. Bienvenida, Mariana. Muchas gracias. Y pues bueno, ahora sí, ¿qué es lo que hace que una organización sea brillante? Justo el que tenga un propósito superior, ¿no? Hay un autor que a mí me gusta mucho que se llama Agustín Jiménez y es quien empieza a hacer ruido con este término de organizaciones brillantes y él dice, una organización se vuelve brillante cuando al centro está la persona, ¿no? Al centro de su propósito y que no solamente busca ser reconocida como una marca o el crear un producto y esto genere riqueza, sino que tengamos un propósito allá afuera. ¿Qué se refiere con propósito? El entender para qué existo. Ok. ¿Y qué es este término, justamente hablando de manera teórica, qué es este término de organización brillante? Se refiere a estas empresas que no solamente se van a quedar atoradas en que las personas vienen, dedican su tiempo, generan productividad, sino que también las personas se van a volver pues se van a desarrollar de manera integral en sus espacios, ¿no? Se va a preocupar por su salud mental, se va a preocupar por su desarrollo personal, va a estar interesado en que la persona se siga capacitando y siga creciendo dentro de la empresa, el impacto que tenga la empresa en el entorno en el que está, no solamente le va a interesar que pues sea un producto o un servicio atractivo para el consumidor, sino que de qué manera yo puedo ayudar a la sostenibilidad del medio ambiente, a la sostenibilidad de la sociedad y a que a través de lo que yo busco como objetivo pueda lograr impactar en los demás. ¿A través de qué? Incluso hasta la inspiración que pueda generar la misma empresa. Cuando, o más bien hace tiempo se popularizó mucho un término que era el de Great Place to Work, que es incluso una certificación, sí, ¿no? Cuando hablamos de empresa brillante, hablamos también de este tipo de certificaciones donde es un buen lugar para trabajar. Sí, o sea, existen actualmente diferentes como certificaciones o sellos que te pueden ir dando la pauta a que lo estás haciendo muy bien. Entre ellas está esta certificación de Great Place to Work, en donde pues tú haces algo para que la gente quiera trabajar contigo. Existen otros sellos o otras como certificaciones como las empresas socialmente responsables, ¿no? ¿Qué les va a pedir este lugar? Pues que no nada más cumplas con lo que la ley te pide o la normativa te pide, en donde, es que, ¿qué estás dando extra, no? Y te lo divide en varios rubros. ¿Qué estás dando extra hacia las personas que colaboran contigo? ¿Qué estás dando extra hacia la sociedad a la que tú perteneces, a tu entorno vecinal? Incluso, ¿qué estás haciendo extra por el ecosistema? O sea, desde tus prácticas, ¿qué tan buenas son para sumar a la sociedad? Ok, entonces nos decías justamente que cuando hablamos de organizaciones brillantes, se enfoca mucho en el bienestar de las personas. ¿Por qué es tan importante cuidar a una persona dentro de una organización? Esto responde a un cambio, pues no sé si llamarlo en cuanto a concepto o cultural, en donde las personas, sobre todo esta generación millennial, ¿no? La gran generación millennial y la generación Z, se empiezan a dar cuenta que no es suficiente solamente generar dinero, ¿no? El dedicarle tu vida a un espacio que lo único que te estaba aportando era economía, ya no es suficiente para yo sentirme satisfecha con mi vida. Entonces,
la sociedad y la misma comunidad empieza a plantearse otro tipo de cosas. Ya la gente no se queda en los trabajos porque les van a pagar más, sino que incluso hay gente que se va a otros lugares en donde puede tener menos beneficios de los que tenía en alguna empresa porque tienen salario emocional. ¿Qué es esto? Hay una satisfacción de por medio por formar parte de este grupo, estoy ganando conocimiento, estoy ganando desarrollo, me da la vida y me da el tiempo para poder llegar y dedicarme a mi familia, a mis amigos, a mis espacios. Y entonces, justo esta tendencia en donde las organizaciones se empiezan a dar cuenta que se les está yendo la gente, que es cada vez más complicado el contratar, ¿no? Que también existe una crisis laboral, pues entonces las empresas se tienen que empezar a cuestionar cómo lo hacemos diferente. ¿Qué tengo que hacer yo distinto para que la persona regrese a ser el centro de la organización y a través de sus talentos podamos nosotros ser estas organizaciones brillantes? ¿Y cuál sería entonces el impacto que tiene el cuidar a esta persona en los resultados de la empresa? Pues que a través de la satisfacción que va a desarrollar, su productividad se pueda hasta duplicar. Hay ocasiones, y creo que este es un tema cultural y de aprendizaje que tenemos, en donde creemos que en la medida en la que trabajen más o el esfuerzo sea más grande, el resultado va a ser mejor, y no necesariamente, ¿no? Y el llegar a las empresas y plantear esto sobre la mesa cuesta mucho trabajo, sí. Porque pues creemos, y justo el sábado una maestra me lo decía, ¿a ti quién te dijo que solamente puedes ser exitoso a través de esforzarte y sufrir? Lo mismo es la pregunta para las empresas. ¿Quién nos dijo que solamente a través del esfuerzo y el sufrimiento de la gente íbamos a lograr un objetivo? Cuando una persona está tranquila, es mucho más creativa, resuelve mejor, optimiza sus recursos, y entonces el resultado, pues evidentemente es distinto. ¿Qué pasaría si cambiáramos esta manera de pensar y de construir a través de, pues, sumar personas felices en las empresas? ¿Cuáles serían esas características que justamente marcan como este diseño de una empresa o de una organización brillante? La primera es que la empresa reconoce que está al servicio de sus colaboradores. Creo que el lenguaje tiene mucho que ver, ¿no? No es lo mismo a decir que yo tengo trabajadores que sirven al propósito de la empresa, a que yo como organización, que ese también es un punto importante, no se habla de empresas, sino que se habla de organizaciones. ¿Por qué? Porque reconocemos que somos un ente vivo. Y entonces en la medida en la que todas sus células están sanas, pues en esa misma medida la organización va a ser sana. Esa es una parte. La otra es que sabe que trabaja con colaboradores. El que tú seas parte de mi equipo va a sumar mucho valor a lo que yo quiero lograr como objetivo. Y entonces mi chamba hacia contigo tendrá que ser de qué manera yo te facilito las cosas para que puedas brillar y puedas hacer lo que te corresponde. Y no tanto como qué tanto tú me tienes que responder a mí, pues rendición de cuentas. Cuando hablamos justamente de organizaciones, de empresas, hablamos de un término que es la cultura organizacional, uh-huh, que justo se refiere a toda esa parte de la filosofía, uh-huh, que tiene la institución para con el colaborador. ¿Cuál es el impacto o cuál es el papel que juega la cultura organizacional dentro de la formación de una organización brillante? Pues que eso te va a marcar la manera en la que se habla, se piensa y se hace. Cuando hablamos de cultura, nos referimos a aquello que incluso hasta comemos, ¿no? O sea, si hablamos de la cultura mexicana, es pues que nos gusta comer, de qué manera nos relacionamos con otras personas, qué sucede cuando hay un conflicto, cómo se resuelve. Entonces, la cultura organizacional se vuelve este paraguas que va a cubrir o va a acompañar a las organizaciones y que nos va a marcar la pauta de qué es lo que se hace y cómo se hace. Entonces, si dentro de mi cultura organizacional está entendido que existen líderes en vez de jefes, desde ahí ya estamos mandando un mensaje, ¿no? El jefe no es aquella persona que se posiciona sobre los demás para señalar o para organizar el evento, ¿no? Sino lo que a mí me toca como líder es acompañar a las personas para que logren sus objetivos. Entonces, la cultura, eso es lo que va a provocar. O sea, el juego que va a jugar es el decirnos por qué camino vamos a guiarnos para llegar al objetivo que queremos. Ok. Cuando nos hablabas justamente de este término, nos decías
que dentro de una organización pues la persona se desarrolla. ¿Qué necesita la persona para desarrollarse? Pues en primera, tener bien claro el que lo que yo quiero lograr como persona vaya de la mano con lo que quiere lograr la organización a la que yo me uno. Durante el tiempo que yo estuve trabajando en el área de desarrollo organizacional, algo que para nosotros se volvió como una regla de oro es que no podíamos sumar personas al equipo si no les hacía sentido el propósito que nosotros teníamos. ¿Por qué? Porque si no hay ese match, pues entonces una de las partes se va a frustrar. Y no quiere decir que la organización es mala y que el otro colaborador no sumó y fue un mal colaborador, sino que no estábamos en sintonía. Entonces, para que esto pueda suceder, necesitamos sumar personas que crean en lo mismo que nosotros. Y seguramente, si las organizaciones nos volvemos brillantes, lo que va a terminar sucediendo es que vamos a identificar y vamos a saber a qué personas invitar a cumplir nuestro propósito. Oye, hace rato utilizaste un término que creo que también es importante que se vaya adaptando y adoptando en las organizaciones, que es el salario emocional. Sí. Platícanos un poquito más de esto y justamente cuál es el impacto. Primero, ¿qué es? ¿No? Entenderlo un poco mejor, qué es concretamente acciones que la empresa puede realizar, algunos ejemplos que nos puedes compartir, pero también el impacto que puede tener en una persona. Cuando se habla de salario emocional, nos referimos a aquellos sucesos o aquellos eventos que van a lograr que en mí como colaborador me sienta realizada o realizado o satisfecha o satisfecho. ¿A qué me refiero con esto? Puede ser que mi organización, pues sí me paga el salario correspondiente, tiene buenas prestaciones, tal, pero yo no veo que yo pueda tener un alcance mayor a lo que es mi rol. Pero de repente puede resultar que esta organización está planeando una visita para plantar árboles, ¿no? Y es algo en lo que yo creo mucho, ¿no? Yo como colaboradora me hace mucho sentido el tomar acción para mejorar el medio ambiente. Okay. Y entonces cuando la organización me dice, oye, ¿te sumas a este proyecto? Y yo le digo que sí, el regresar a casa y a lo mejor en 5 años que nos manden una foto de esos árboles que plantamos o que nos digan que gracias a lo que estamos nosotros haciendo, por ejemplo, yo trabajé en una empresa de pasteles, ¿no? Y entonces era bien padre de repente estar en las tiendas y que llegara alguien y te dijera, ay, es que este pastel se lo llevamos a alguien que se acaba de curar de cáncer. Eso que te hace sentir, ¿no? Incluso ahorita que yo te veía que le decías, wow. A eso se refiere con salario emocional. O sea, ¿qué es esa satisfacción extra que te va a dar por lo mismo que ya realizas dentro de la organización? ¿Qué provoca esto en las personas? Pues de entrada, el saber que lo que hacen tiene un sentido y tiene una importancia o sea, tiene una importancia y que tiene un alcance mayor a lo que te imaginas solamente, que es dar un servicio o crear un producto. Creo que algo que también debemos de resaltar justamente hablando de organizaciones brillantes, y algo que ahorita en cuestión de preocupación por parte de los líderes de las organizaciones, pues es la parte de la rotación de personal que existe. Y para esto justo se utiliza el término para cuidar. Es no hablamos justo de retención, ¿no? Sino más bien de un sentido de pertenencia dentro de las instituciones. ¿Cómo es que podemos lograr o fomentar el sentido de pertenencia para justo llevarnos al cumplimiento de objetivos dentro de la institución y que la persona se sienta acogida por la empresa? Pues creo que en primera, esta tendencia y esta postura nos dice, no te puedes pelear con el tema de una realidad que existe allá afuera, ¿no? Algo que sucede, y seguramente muchas personas que forman parte de organizaciones ven que cada vez los ciclos de vida de las personas dentro de las empresas se vuelven más cortas. Hace algunos años era muy común el pensar que te ibas a jubilar en una institución, ¿no? Que llegabas a una empresa y tú te veías ahí de por vida. Pero ahora la misma pues agilidad de la vida de suceder a veces nos lleva como colaboradores a decir, ya topé hasta donde podía llegar y quiero buscar nuevas experiencias. ¿Cuál es la diferencia de seguirnos peleando con la rotación, ¿no? Y pareciera que las empresas ya no es que les preocupe la pertenencia, sino que quieren que no se les vaya, porque también es muy costoso para las empresas el que se vaya la gente. ¿Cuál sería el ideal? El ideal es
¿Tú qué le estás ofreciendo a esa persona para que crezca dentro de tu misma organización? ¿Cuál es su plan de carrera? O sea, del día 1 que llegó a los 5 o 10 años que pudiera llegar a estar contigo, ¿tú qué le estás aportando? ¿Tiene la posibilidad de crecer en la empresa? ¿Tiene probabilidad de aprender más? ¿De desarrollarse a lo mejor si no es de manera vertical, hacia la horizontal? O sea, ¿de qué manera tú le puedes prestar ese espacio para que esta persona crezca de manera integral dentro de tu espacio? Esa es una. Y la otra es, si yo sé que el periodo de vida de las personas, de los colaboradores dentro de mi organización es corto, ¿qué estoy haciendo o de qué manera lo estoy viendo para que a futuro esto se vuelva a lo mejor un semillero? Si a lo mejor el perfil de las personas que trabajan conmigo son jóvenes, estudiantes, tal, pues yo sé que a lo mejor están trabajando mientras estudian. Y eso es algo muy bueno, porque entonces, ¿qué tantos valores yo le puedo enseñar a esta persona para que el día de mañana que se vaya a otra organización se lleve la cultura que yo le enseñé? Que se vuelve ese profesionista que está buscando ser piloto o a lo mejor realizarse desde otra manera. ¿Qué le estoy sumando yo? Para que el día de mañana vaya y platique también de la organización, que a lo mejor ya no sea él el que regrese a trabajar conmigo, pero sí un amigo, un compañero, los hijos, ¿no? Y entonces es... ¿de qué manera le hacemos frente a una realidad que ya existe y ya está? ¿No? ¿Cuáles serían estos factores justamente que te llevan a la desmotivación, al desgaste dentro de una organización? Mira, cuando se hacen estas encuestas de salida, ¿no? Que es el ideal de hacer como organizaciones, el saber por qué se va la gente. A mí me ha tocado ver entrevistas o estar presente en entrevistas en donde el dolor más grande es no era considerado. Llegué con mucha motivación, yo quería trabajar aquí y tal, y entonces nunca fue escuchada mi voz. Esa es una, ¿no? Y es súper importante. La otra puede ser que no sentí que crecí en la organización. Entonces, al sentir que no recibí nada, ese salario emocional, ese desarrollo personal, volverme mejor persona gracias a estar aquí, pues también se vuelve un tema de desmotivación. Otro, y esto creo que es algo muy recurrente en las personas que son muy talentosas, cuando llegan a una organización, los identifican y es al que más explotan. Porque casualmente somos los que no sabemos decir que no. Entonces, oye, ¿le entras a tal cosa? Sí, claro que sí. Oye, ¿te haces tal proyecto? Sí, claro que sí. ¿Qué sucede? Se agotan estas personas. Entonces, truenan y al tronar, de repente pareciera, y ese es el burnout, ¿no? Que todo se les desmorona y no nada más en un tema laboral, sino que la persona se truena y se agota y tal cual se quema. ¿Y esto en qué termina derivando? En depresiones, en malestares psicológicos, tal, que lo que se le ocurre a la persona es irse. Entonces, hay ocasiones que nosotros con la mejor intención como organizaciones nos recargamos en aquellos colaboradores que son muy talentosos. Entonces, tenemos que lograr mantener un equilibrio entre todas las partes, sabiendo que las personas que forman parte de mi organización son únicas. Y no a todos les puedo exigir lo mismo ni les puedo brindar lo mismo. Cada quien necesitará pues algo diferente y por alguna razón diferente se acercan contigo. Entonces, pues esas son dentro de algunas consecuencias por las que alguien se puede ir. Oye, ahorita que mencionas esto, ¿qué papel juega el reconocimiento dentro de esta formación de empresas brillantes? Pues se vuelve súper importante, ¿no? O sea, hay veces que creemos que el reconocimiento solamente se puede adquirir a través de un bono, ¿no? Y entonces hay muchos empresarias y empresarios que te dicen, ya le di el bono, ya listo, el reconocimiento. Y hay veces que no, o sea, a lo mejor la persona lo único que necesitaba era que ese día le validaras y le dijeras, sí vi cómo trataste al cliente que se fue súper contento. Era lo único que necesitaba, ¿no? O me doy cuenta que hoy vienes más apachurrado, ¿qué pasó? Entonces, cuando hablamos de reconocimiento, nos referimos a mencionar, nombrar y hacer evidente que alguien existe dentro de mi equipo. Existen sus sus logros, sus buenos trabajos, las ideas que tienen, tal. Y entonces no solamente se gana o se reconoce con dinero, con un premio, con un diploma, sino que también se puede reconocer al trabajo del día a día, ¿no? A este compañerismo que puede tener, a este sentido de servicio y de colaboración, a esta iniciativa de tener ideas productivas. De esa manera, ¿qué le provoca a la gente saber que existe? Creo que justo para poder llegar a un
una empresa brillante, pues depende mucho del liderazgo que exista dentro de la organización. ¿Cuáles serían estas características que debe de tener un líder dentro de una organización brillante? Pues el primer punto, creer, o sea, de verdad creer y que sea parte de su ADN, el saber que gracias a los colaboradores existe la organización. Por más que a lo mejor seas un emprendedor o esto nació como una idea pequeña y conforme fue pasando el tiempo fue creciendo, para mí como líder o como dueño, tiene que ser bien importante el tener claro que gracias a la gente podemos alcanzar a más personas. Porque si yo lo hiciera solita, por más que sea una gran idea, pues mi alcance va a ser bien chiquito. Entonces, el principal como factor de éxito en este tipo de líderes es que reconocen a las personas como una pieza clave de los éxitos de su organización. La otra es que pues vuelvan a las empresas más humanas, o sea que no solamente, y ojo, no solamente existe el interés de la riqueza, sino que se sepa que la riqueza se genera a través de la humanidad de las empresas, ¿no? Incluso hacia el cliente. Hay veces que cuando llegamos a un lugar y sabemos que son una empresa humana o socialmente responsables, nos enganchan más fácil, ¿no? No sé si te ha pasado que dices, claro, no, es que yo voy a ese café porque la señora es bien amable con todo mundo y trata súper bonito a sus colaboradores. Entonces, eso también comunica algo, ¿no? Y entonces, como líder, el que yo lo tenga claro y que sea algo en lo que yo creo, se nota en su empresa brillante. Y la otra es pensar más allá solamente de tu negocio. Tú existes dentro de un sistema o dentro de un entorno. ¿Qué más quieres hacer? No solamente se trata de ofrecer tu producto, tu servicio, que puede resolver un problema muy importante, pero ya que lo estás logrando, ¿qué más quieres hacer allá afuera? Hace rato también mencionabas algo que creo que es importante, ya hablando ahorita en el tema del liderazgo, que es esta cuestión donde nos decías, ¿no? No es lo mismo dirigir el barco que acompañar en el camino, ¿no? Entonces, ¿cuál sería esta diferencia? Y digo, a pesar, puede haber jefes buenos, ¿no? Y los hay. Es que soy un jefe muy bueno, nunca les niego permiso, no sé. Sí. Muchas cosas. Pero ¿cuál es la diferencia entonces entre ser un jefe y ser un líder, a pesar de ser un buen jefe, ¿no? El líder forma. O sea, el jefe probablemente marca la pauta y como tú dices, ¿no? Dirige el barco y les dice, vamos a ir para allá. Pero el líder se va a encargar de que alguien se vuelva el día de mañana ese capitán del barco, que alguien más se encargue de liderar otros equipos, ¿no? Otras tropas, otros. Entonces, el líder, la diferencia que tiene es que se vuelve un formador de su mismo equipo. Yo les cuestionaba cuando capacitaba a estos líderes de esta empresa que te contaba, yo les decía, ¿en qué momento te das cuenta que fuiste exitoso o exitosa como líder? Y ellos me decían, no, pues cuando logramos las metas, cuando tal. No, la realidad es que un buen líder se reconoce cuando su equipo puede trabajar sin su presencia. En el momento en el que el líder tiene la posibilidad de irse a buscar nuevas oportunidades para su equipo, nuevos proyectos, retos, etcétera, y sabe que su equipo va a poder operar, en ese momento el líder tuvo éxito, porque los formó de tal manera en la que saben tomar decisiones, saben resolver conflictos, y el día que necesiten de la ayuda del líder, van a levantar la mano y lo van a ir a buscar. Esa es la diferencia de un líder y de un jefe. Wow. Oye, entonces, ¿cómo como organización podemos desarrollar líderes? También formándolos, o sea, cuando nosotros seleccionamos a alguien que queremos que el día de mañana dirija el barco junto con un equipo, hay veces o generalmente lo que sucede es que las empresas los van a buscar según sus logros, talentos, recursos, etcétera. Pero muy pocas veces nos fijamos en las habilidades blandas que tiene ese líder, ¿no? O sea, ¿qué tanto sabe escuchar a su equipo? ¿Qué tanto sabe acompañarlo? ¿Qué tanto le va a dar prioridad a la persona antes que a un resultado? Entonces, ¿de qué manera como empresa estás seleccionando a tus futuros líderes? Como alguien productivo. Y ojo, hay veces que no todo mundo ni quiere ser líder, ni tiene el talento para lograrlo. Generalmente cuando doy acompañamientos dentro de las empresas, me sucede darme cuenta que esos líderes que hoy ya están tronados son consecuencia de una mala selección, porque vieron que era tan buen colaborador
que asumieron que porque sabía hacer muchas cosas, también iba a saber ser líder. Y no hubo una formación, no hubo una capacitación, un acompañamiento, o ni siquiera hubo una conversación en donde se le explicara cuál iba a ser su trabajo como líder. Entonces, el día de mañana que está allá arriba, le cuesta tanto trabajo ponerse al servicio de los otros que pareciera que se vuelve un mal jefe. Y la realidad es que a lo mejor no era. Era un excelente colaborador, un excelente compañero, pero no sabía liderar un equipo y se le dejó solito el barco. Entonces, creo que lo principal en lo que hay que observar es la parte humana. Ahora sí, digo, no sé si algunos estén preguntando, oye, pero estamos hablando de finanzas y de esto, o estamos hablando de salud mental. Pero justamente al ser un programa que habla del cuidado de nuestro bienestar mental, es importante hablar de cómo una organización aporta a nuestra salud mental, ¿no? Y con esto justamente quiero preguntarte, ¿cuál es el bienestar laboral que debe existir dentro de una organización para que aplique a mi bienestar personal? Cuando una organización tiene tan claro qué es lo que le toca hacer a cada quien, la persona tiene a quién recurrir cuando se enfrenta a una situación difícil o a un conflicto, lo reconocen o la reconocen, y tiene todo este acompañamiento del que hemos ido hablando, lo que va a suceder es que la persona va a estar bien. Y cuando hablamos de organizaciones brillantes, hablamos de un bienestar integral. No me interesa solamente que tu bolsillo esté bien remunerado, sino que como persona, yo siempre les decía cuando los contrataba, mi interés es que el día de mañana, cuando tú te vayas de aquí, seas mejor persona de cómo llegaste. Si nosotros como organización logramos eso, hicimos bien nuestro trabajo. ¿Qué va a suceder en temas de salud mental? Vamos a evitar temas de burnout, vamos a evitar temas de depresiones, la gente va a tener la confianza suficiente para poder levantar la mano y decir, oye, estoy en una situación de conflicto. Y también lo que llega a suceder en las organizaciones es que las personas no pueden dejar afuera su vida personal y decir, ay, de la puerta para adentro soy fulanito y de la puerta para afuera agarro mis problemas. Que he escuchado, no sabes cuántas veces, esa analogía. No podemos. O sea, yo, Mariana, cuando me meto a trabajar no puedo dejar un brazo afuera y decir, ay, bueno, al rato vengo por ti, yo sé que te duele el brazo, al rato vengo. No. Y muchos de los conflictos o problemáticas que existen allá afuera, tanto en temas familiares como en temas sociales, llegan a las organizaciones, ¿no? O sea, llegan conflictos de divorcio de nuestros colaboradores, llegan las mamás o papás que están preocupados por sus hijos y su desempeño en la escuela, llegan temas de psiquiatría, ¿no? Incluso, o sea, yo había veces que hasta en la parte de la selección o en la pues saber a dónde mandábamos a cada quien a trabajar, también nos cuestionábamos su salud mental. Si la persona me decía que estaba medicada por temas de ansiedad, no le iba a negar el trabajo, pero sí iba a buscar que se sumara a un equipo en donde iba a estar cuidada o cuidado, ¿no? O sea, desde ahí yo qué compromiso tengo para no dejarte sola en una tienda en donde probablemente haya mucha afluencia de clientes. Necesito mandarte con un equipo para que te sientas respaldada. Hay muchísimas situaciones por las que no podemos omitir nuestra participación como organizaciones. La gente allá afuera hay veces que la está pasando muy mal. ¿Qué estamos haciendo nosotros para que este se vuelva un lugar en donde desarrolle recursos personales? ¿No? O sea, si yo me vuelvo responsable de mi trabajo, eso lo voy a ir a replicar a mi familia. Me voy a volver responsable en mi familia. Si aquí en el trabajo yo estoy aprendiendo a tomar decisiones, el día que me toque tomar decisiones importantes en mi familia, lo voy a hacer. Y es un espejo. Entonces, ¿qué tantas cosas yo estoy acompañando a mis colaboradores para que cuando se vayan a casa se vayan felices? Ahorita que hablas justamente de este impacto que podemos tener dentro de las organizaciones y dentro de las personas, ¿qué papel juegan las iniciativas como por ejemplo la NOM 035 dentro de una organización brillante? Fíjate que cuando surge la NOM 035 surge en respuesta a un tema de bienestar organizacional. ¿A qué se referían? ¿Cuáles son los riesgos psicosociales? ¿Qué es un riesgo psicosocial? ¿Cuáles son las problemáticas o dolores que existen allá afuera provocadas por el trabajo? Por ejemplo, un riesgo psicosocial es que mi trabajo sea, no sé, me dedico a resguardar dinero de empresas que van y trasladan dinero, y entonces eso implica a un desgaste emocional muy fuerte, a un estrés muy alto. Si yo no
soy cuidado por mi organización, por la naturaleza del trabajo, yo voy a llegar a casa y me voy a desquitar con el primero que vi, ¿no? O si yo dentro de la organización sucede un accidente y no soy abordado en el momento correspondiente, el día que me salga de ahí, voy a llevarme conmigo a lo mejor un tema de trauma. O cuántas veces no hemos pospuesto nuestra salud personal por llegar y cumplir en el trabajo. ¿Y eso qué me implicó? Entonces, la NOM 035 lo que promueve es tú como organización de qué manera puedes generar lineamientos, políticas, espacios de recreación, capacitaciones fuera de lo técnico, ¿no? Para que le ayudes a ser más fuerte como persona a tus colaboradores. Y entonces el día de mañana que se enfrente a una situación difícil que implica tu trabajo, pues no te desmorones, ¿no? Que te sientas firme, que te sientas fuerte para poder hacer frente a eso. Es un tema de prevención, ¿no? O sea, hay muchos temas de salud en general, o sea, tanto mental como física, que se derivaron por el trabajo. A lo mejor dejaba de comer con tal de terminar mis pendientes. Y eso se trastornó en una enfermedad. Entonces, pues, por eso existe. ¿Y cómo cuido de manera genuina la salud mental de mis colaboradores? Qué complicado. Yo creo que se nota la diferencia en una organización cuando los líderes o cuando las personas que les corresponde el cuidado de los colaboradores están interesados en el bienestar de las personas. Hay situaciones que no le voy a poder resolver, pero sí voy a poder acompañar. Un líder que escucha hace totalmente la diferencia, ¿no? O sea, de repente que alguien te detenga y te diga, oye, ¿tienes 5 minutos? Y tú le digas, claro que sí, eso que me estás diciendo es tan valioso que le vamos a dar un espacio y nos vamos a ver 30 minutos en X lugar que tenemos apropiado para escuchar lo que le preocupa, que le angustia, y el poder tener este cambio de ideas para que la persona vaya y aplique algo, una herramienta, un algo que le pueda ayudar a enfrentar o a resolver la situación. Pues creo que desde ahí ya estamos hablando de salud mental, ¿no? O si alguien nos pide, a veces sucede, ¿no? Se les mueren familiares y creen que inmediatamente se tienen que integrar al trabajo y que no pasa nada, tienen que estar como si nada. Bueno, ¿qué tanto yo me estoy acercando como organización a monitorear que la persona esté bien? No le voy a poder revivir al familiar, ¿no? Y a lo mejor sí, se tiene que presentar a trabajar porque si no, no comen. Pero entonces no es lo mismo que te sientas acompañada o acompañado, ¿no? De aquí estamos, ¿no? Tus compañeros están al tanto de lo que necesitas y pues que sepas que te estamos respaldando. Entonces, pues en primera el que no haya desinterés por la persona. O sea, ahí se nota la diferencia. Cuando un equipo de trabajo realmente le preocupan sus colaboradores, se nota hasta en el preguntar el cómo estás, ¿no? Ya estamos casi por concluir el programa, pero justamente, ¿qué mensaje le darías a aquellas personas que justamente buscan construir una organización más humana? Yo creo que yo he escuchado mucho que le quieren achacar al jefe, al líder, a RH, al dueño, la gestión del cambio, ¿no? Es que para que esto cambie necesitamos que ellos primero. No, creo que a lo que los invitaría o las invitaría es a que sepan que el actor de cambio es cada uno. Y entonces en la medida en la que yo genere un mejor espacio de trabajo para mis colegas, eso va a marcar la diferencia. Si yo levanto la mano y digo, oigan, ¿no se les ha ocurrido un espacio de diálogo que a lo mejor nos inviten a tal? Oigan, vi un curso que a lo mejor nos podemos traer como organización. Oigan, es que a mí me encanta hablar de desarrollo humano y estaría bien padre que nos recomienden podcast, ¿no? O sea, es cómo nosotros invitamos a la misma organización a la que pertenecemos a transformarnos empezando por mí. ¿De qué manera yo estoy transformando mi manera de relacionarme con mis colaboradores para que el trato que tengan conmigo sea de bienestar? Creo que ahorita tocas un tema que es bien importante porque justamente muchos colaboradores pues juzgan desde no hacer un cambio, ¿no? Sí. Y justo creo que esto que mencionas es muy, muy importante porque el cambio comienza también desde conmigo como colaborador de la empresa. Sí. Eso es bien importante y pues bueno, creo que también entendimos esta parte de que no todas las organizaciones exitosas son aquellas que son enormes y que venden a diestra y siniestra, ¿no? Sino son aquellas organizaciones que justamente nos invitan a cuidar de cada una de las personas,
a ver qué hay detrás de cada una de las metas y cómo lo estamos logrando como organización en un conjunto, ¿no? O sea, no somos aquellos que caminamos solos, sino aquellos que caminamos en conjunto para llegar a esta meta que hablaba. Sí. Pues te agradezco muchísimo, Pepe, muchísimo. Creo que el día de hoy aprendimos justo un tema que nos lleva a cuidar nuestra salud mental desde un ámbito profesional, laboral, y que justamente pues también como organización nos invita a cuidar a nuestros colaboradores, ¿no? Pues muchísimas gracias. No, pues qué gusto estar aquí otra vez. No, y esperemos que no sea otra vez. esperemos más, porque justamente creo que tu experiencia nos aporta mucho a este programa desde tu profesión, desde lo que has trabajado y lo que has estudiado, ¿no? Que también la parte de la tanatología, algún día nos acompañarás con un tema relacionado a eso. Me parece bien. Y pues más, ¿no? Digo, muy bien, pues claro que sí. Aquí de donde podar. Muy bien, pues le damos. Si la gente nos quiere aquí, como dice Vicente Fernández, mientras nos quedamos. Seguimos cantando. Pues bueno, muchísimas gracias, Mariana. La verdad es que encantadísimos con el tema. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado. Y pues bueno, los invitamos a que nos vean la próxima semana en punto de las 3 de la tarde en una emisión más de Emociones al Aire, un programa diseñado por Hospital San Juan de Dios, donde cada semana abordamos temas importantes para el cuidado de nuestro bienestar mental. Los esperamos, que tengan todos una excelente tarde. Muchísimas gracias. Bye.